Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar estas cabezas de calavera. Estas ideas me gustaron mucho, las vi en Pinterest. Y esta de aquí la hice sola, sin flores. Es una buena idea para llavero también, y ahora que se acerca Halloween o el Día de los Muertos también, que es el 1 de noviembre, si no me equivoco. Es una idea genial para colgarla en nuestras mochilas, nuestros bolsos. También le podemos poner inclusive un hilo del mismo hilo de algodón y colgarla en el auto. Esta de aquí, que tiene flores, también me gustó mucho esta idea. Así que los materiales que vamos a utilizar son hilo de algodón, he utilizado yo. Como siempre les digo, ustedes pueden utilizar el material que a ustedes más les guste. Puede ser hilo acrílico o también hilo de algodón, solamente que yo siempre recomiendo cuando hacemos amigurumis que sea hilo de algodón, para que así cuando ustedes lo laven, porque esto se puede lavar. Por ejemplo, los llaveros, yo le quito los llaveros, le quito esto de acá, la argolla, y los lavo y no le salen motas, no le sale pelusa como hay veces le sale al acrílico. Entonces por eso siempre les recomiendo, si consiguen y si pueden, hacerlos con hilo 100% algodón. Este hilo de algodón es de 4 hebras y lo voy a tejer con un crochet de 2.5 milímetros. Vamos a necesitar también tijeras, vamos a necesitar aguja lanera, algunos alfileres, enmarcador de puntos, este de acá que es relleno sintético para rellenar nuestros amigurumis, y si desean tenerlo como un llavero necesitaremos así una argolla para llavero, y esos serían todos los materiales. Así que comencemos. Vamos a comenzar con el color blanco y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de esta manera. Vamos a cruzar así en nuestro dedo, ingresamos acá dentro del anillo mágico, jalamos hebra, agarramos acá y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora jalamos de la hebra más pequeña para cerrar el anillo mágico, y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Los aumentos es hacer 2 puntos bajos en cada punto. Entonces ahí en el primer punto tejemos 1, otro más serían 2, en el siguiente 3, otro punto más, 4, en el siguiente punto 5, otro punto más en el mismo punto 6, en el siguiente 7, otro más en el mismo punto 8, en el siguiente 9, otro más en el mismo punto 10, en el siguiente 11, otro más en el mismo punto 12. Entonces en esta segunda vuelta nos quedarían 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Ahí ya tejimos nuestro primer punto, lo marcamos. Y en el siguiente punto hacemos un aumento y vamos a seguir tejiendo un punto bajo y después un aumento, y así vamos a tejer esta serie de un punto bajo y un aumento en toda la vuelta hasta llegar de nuevo aquí, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta 3. Ahora nos tocaría tejer la vuelta 4 y vamos a hacer 18 puntos bajos, o sea, un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás, es esta de acá. Entonces ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo así en cada punto por la hebra de atrás. Vamos a tejer así hasta terminar toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5, y desde la vuelta 5 hasta la vuelta 9
Vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto. Ahora sí tejemos normal agarrando las dos hebras. Aquí hemos tejido nuestro primer punto, lo marcamos y vamos a seguir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 9 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 9, ahora nos tocaría hacer la vuelta número 10 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Acá tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta. En total la vamos a repetir 6 veces hasta llegar de nuevo acá y al final de esta vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 11 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Ahí tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total 6 veces por toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 12 y en la vuelta 12 vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Aquí ya tejí mi primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en toda la vuelta, en total 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 13 y desde la vuelta 13 hasta la vuelta 18 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 36 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así hasta llegar a la vuelta 18 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 18, ahora nos tocaría hacer la vuelta 19 y vamos a empezar a hacer disminuciones para ya cerrar la parte de la cabeza. Entonces empezamos haciendo la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Ahí ya tejí mi primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después la disminución. Las disminuciones es agarrando la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del punto que sigue y tejemos nuestro punto normal. Ya así hacemos las disminuciones. Entonces vamos a seguir tejiendo esta serie de 4 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta hasta llegar de nuevo acá. En total lo vamos a hacer 6 veces la serie y al final de esta vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 20 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta por 6 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 21 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Acá ya terminé de tejer la vuelta 21 y antes de seguir la vamos a empezar a rellenar antes que el agujero se haga más pequeño. Entonces lo rellenamos bien, especialmente acá en la parte de abajo, que es la más angosta, para que quede bien formado nuestro amigurumi o cabeza de calavera, esta de aquí. Entonces rellenamos primero bien abajo y después seguimos rellenando en la parte de arriba. Ya entonces lo van a ir rellenando así hasta que tenga la forma de la cabeza de la calavera.
Ahora nos tocaría hacer la vuelta 22 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta y al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 23 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Entonces empezamos aquí haciendo la primera disminución. Ahora acá hacemos la segunda disminución, la tercera disminución, aquí la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos un poco de hebra para cerrar la parte de arriba. Jalamos ahí y se forma un nudito. Ahora con la aguja lo vamos a cerrar. Ya, acá ya le coloqué la aguja y vamos a agarrar solamente la hebra de adelante de los 6 puntos que nos quedan. Entonces ahí agarramos una, acá 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a jalar despacio para cerrar, para que no se rompa, jalamos despacio, ingresamos por ese mismo agujero y salimos por la parte de atrás, jalamos ahí y aquí atrás podemos agarrar una hebra pequeña para hacer un nudo. Entonces jalamos, ingresamos por ahí mismo y salimos por otro lado. Y la hebra que nos sobra la vamos a cortar. Y así nos quedaría lista la parte de la cabeza de nuestra calavera. Ahora vamos a hacerle los ojos. Para hacer los ojos con el hilo de color negro vamos a hacer igual un anillo mágico. Y adentro de este anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Esto es para hacer el ojo más pequeño. ¿Ya? Entonces aquí vamos contando 1, 2, 3. Acá ya voy 7 y 8. Jalamos de la hebra más pequeña para cerrar. Y ahora vamos a unirlo acá con el primer punto. Con un punto deslizado. Aquí hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para después poder coserlo a la cabeza de la calavera. Entonces aquí tenemos el primer ojo, que es el ojo más pequeño. Para hacer el ojo más grande vamos a hacer igual un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahí vamos contando 1, 2, acá voy 5 y 6. Jalamos de la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. O sea que quiere decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Aquí ya terminé la segunda vuelta. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para después poder coserlo a la cabeza de la calavera. Entonces este también lo reservamos y vamos a empezar a hacer las rosas que van en la cabeza de la calavera. Son 3 rosas, acá les voy a enseñar a hacer una y ya ustedes hacen las otras 2. Ya entonces agarramos el hilo de color rojo y vamos a hacer 10 cadenas. Entonces hay que dejar un poco de hebra, ya antes de empezar acá a hacer nuestras cadenas. Dejamos un poco de hebra porque esta nos va a servir después para coserlo, nos va a servir para hacer el nudo con la otra hebra que lo vamos a coser. Entonces dejamos un poco ahí y empezamos acá haciendo 10 cadenas. 1, 2, 3, 4. Acá ya voy 9 y 10. Ahora vamos a hacer
puntos medios altos. Agarramos una lazada y retrocedemos 1, 2. En la tercera cadena vamos a hacer 3 puntos medios altos. Ahí va 1, 2 y 3. Esos 3 son en la misma cadena. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto deslizado y volvemos a hacer 3 puntos medios altos. En la que sigue agarramos una lazada y hacemos un punto medio alto. En la misma cadena otro punto medio alto y en la misma otro punto medio alto. En la siguiente cadena hacemos un punto deslizado y esta serie la vamos a hacer hasta el final, siempre haciendo en la siguiente cadena 3 puntos medios altos juntos y en la que sigue un punto deslizado hasta llegar al final. Y volvemos. Miren, acá ya estoy terminando. Ahora que en esta última cadena voy a hacer mi punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra larga para después poder coser la flor o la rosa a la cabeza. Y esto al final lo vamos a enrollar así, ¿ven? Para que nos quede así como una rosa. Ahora las hojas verdes, de estas van a ser 3 iguales. Aquí yo ya hice las otras 2, hacen las 3 y las reservan. Ahora con el color verde vamos a hacer las hojas, y para hacer las hojas vamos a dejar igual un poco de hebra y vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadena acá que hemos tejido. Hacemos un punto deslizado. Así, de esta manera. Y ahí se ha formado una hojita. Ahora hacemos 8 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hacemos acá un punto deslizado en la primera cadena que hemos tejido aquí. Y así quedarían las 2 hojas. Ahora hacemos una cadena, dejamos una hebra larga para después poder coserlo junto con nuestra flor o rosa. Y de estas vamos a hacer igual 3. Acá yo ya hice las 3. Las vamos a reservar para poder coserlas a la cabeza. Miren, acá para coserle los ojos vamos a contar desde acá donde hemos cerrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. Y ahí vamos a colocar nuestro ojo pequeño y el ojo más grande lo colocamos contando en medio, que nos queden 2 puntos. Y queda como una vuelta más arriba que el otro, ¿ven? Para que se hagan una idea dónde lo van a coser. Le colocan los alfileres y los vamos a coser de esta manera. Vamos a agarrar acá un punto de la cabeza, así, y vamos jalando. Y ahora agarramos la hebra de atrás del ojo y vamos jalando así. Volvemos a agarrar acá un punto de la cabeza, jalamos y agarramos la hebra de atrás del ojo. De esta manera vamos a coser todo el alrededor hasta llegar acá, siempre agarrando un punto de la cabeza y la hebra de atrás del ojo. Vamos a coser esto, acá al final le hacemos un nudito, o lo que también podemos hacer es salir por otro lado, después salimos con esta hebra por acá y ahí hacemos 2 nudos. Al final, cuando llegue acá, les voy a mostrar cómo. Ya, entonces lo vamos cosiendo así y volvemos. Miren, acá ya terminé de darle toda la vuelta. Y esta hebra de acá, lo que puedo hacer es salir ahora por un costado con esta hebra. Y esta es la hebra con la que iniciamos el anillo mágico del ojo. También la puedo pasar por acá y salir por el mismo lado donde he salido con la primera hebra. Y cuando ya tengo estas 2 hebras juntas, vamos a cortarlas del mismo tamaño. Y vamos a hacer 2 nudos acá. Entonces ahí va 1 y 2 nudos. Con nuestra aguja ingresamos por ese mismo agujero
y vamos a perder las hebras saliendo por otro lado, y estas hebras que nos sobran las vamos a cortar, y de esa manera quedaría cosido nuestro ojo. De la misma forma vamos a coser el ojo más grande también. Aquí ya terminé de coser el otro ojo y le vamos a bordar la nariz. La nariz se la vamos a bordar una vuelta más abajo, de donde termina el ojo más grande, una vuelta más abajo. Entonces tratamos de salir acá por la parte del medio, más o menos por acá. Dejamos un poco de hebra en este lado para después, a ver, es un punto más para acá. Dejamos esta hebra para después poder anudarla con la hebra que vamos a terminar. Entonces aquí hacemos como un triángulo. Entonces aquí una, dos vueltas más abajo salimos. Aquí agarramos dos puntos. Y vamos a volver a entrar por acá. Vamos a pasar dos veces. Ahí una, otra vez más, salimos por el otro lado para pasar otra vez más acá también, ¿ven? Y vamos a salir dos vueltas más abajo para hacer la boca. Miren, ahí ya le bordé la nariz, hemos salido una, dos vueltas más abajo para hacer la boca. Y más o menos aquí 1, 2, 3, unos 4 puntos más o menos. Y vamos a salir por acá. Así, ¿ven? Vamos a hacerle unas rayitas así cruzando, unas 3 rayitas más o menos. Ahí le vamos a hacer una. Un punto más allá le hacemos otra más. Así. Y un punto más allá le hacemos una rayita más, ahí. Y voy a aprovechar en salir por donde entré con la primera hebra para hacer dos nuditos con estas dos hebras y esconderla por dentro. Esto que se nos sale del relleno, ¿saben con qué me ayudo yo? Con una pinza, esa pinza para cejas. Con esa pinza yo se lo saco para que no se vea el relleno. Eso pasa cada vez que bordamos, siempre se nos va a salir un poco de relleno, pero con la pinza lo podemos sacar, ya, para que el trabajo nos quede más prolijo y se vea bien. Siempre que se les ve el relleno, sáquenlo con una pinza para que nuestro trabajo quede más bonito. Entonces ahí ya le hemos bordado la boca. Aquí voy a hacer dos nudos y perder la hebra por dentro. Miren, acá yo ya le cosí dos flores. Vamos a coser la tercera con ustedes para que vean cómo lo he hecho. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es armar nuestra rosa, dándole así unas vueltas, así. Nos tendría que quedar así. Entonces pasamos por acá. Vamos a darle unas cuantas puntaditas. No perfectamente, pero lo mejor posible. Pasamos por encima. Salimos por acá y ahí nos quedaría cerrado. Entonces esto lo vamos a dejar así. Y aquí la hoja verde la vamos a coser en la parte de atrás de nuestra flor. Entonces acá atrás la colocamos así. Y le vamos a dar unas cuantas puntaditas igual. Aquí pasamos una vez. Nos fijamos que no se note por adelante. Y vamos a pasar una vez más. Agarrando la rosa. Así. Ahí ya le hemos pasado dos veces y ahí ya nos queda bien. ¿Ven? Esto lo vamos a colocar acá. Entonces, por eso es que tenemos dos hebras acá. Porque vamos a salir acá con una de las hebras verdes. Y con la otra vamos a salir por otro lado, como un punto más abajo, ¿ven? Por acá hemos salido con una, la otra salimos un punto más abajo
y salimos por acá por donde está la primera hebra que hemos sacado. Esto lo acomodamos y con estas 2 hebras vamos a hacer 2 nudos. Los cortamos primero del mismo tamaño y hacemos acá 2 nudos para que nos quede más asegurado esa flor. Por eso es que les decía que hay que dejar hebras al comienzo y al final para después poder hacer los nudos y que esta flor nos quede más asegurada y que no se vaya a salir. Lo mismo vamos a hacer con estas 2 hebras rojas. Vamos a agarrar acá con la aguja y vamos a pasar por acá. Salimos por otro lado y con la otra hebra vamos a hacer lo mismo. Vamos a salir acá. Le vamos a hacer 2 nuditos. Vamos a cortarlas del mismo tamaño y perdemos estas hebras por dentro. Miren, y de esta manera nos quedaría la cabeza de la calavera con sus flores. Y aquí hice una sin flores y le he colocado el llavero. Si ustedes desean, le colocan a esta también un llavero. Ya es a gusto de cada uno. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejarme un like, de dejar un comentario de qué les pareció el video. También los invito a suscribirse al canal a los que todavía no se han suscrito. Y les agradezco a las personas que siempre están viendo los videos, dejando like, dejando lindos comentarios. A las personas que están suscritas al canal, les agradezco mucho por apoyarme. Y espero que estén muy bien. Y nos vemos hasta el siguiente tutorial.